contanos un poquito quién es Nahuel Sotelo. Ja, Nahuel Sotelo es un joven, todavía me considero joven, tengo 25 años, trabajo en la asesoría política y en la asesoría de campaña. He escrito un libro justamente tratando de visibilizar el dolor de las víctimas que han sido invisibilizadas en la década del 70, pero principalmente siempre digo que he sido un soñador. Eh, cuando a mí la vida me pegó fuerte, siempre lo que me mantuvo en pie de lucha fue el hecho de tener un objetivo y soñar. Y la política forma parte de ese sueño. Yo siempre he trabajado desde los 15 años, estoy en política y siempre he tenido un sueño que bueno, espero que algún día se cumpla. Pero creo que principalmente a mí me describe la palabra soñador. Yo no me considero ni intelectual, ni esos calificativos que por ahí periodistas o calificativos que por ahí me ponen, sino que simplemente soy alguien que sueña en que la patria vuelva a ser lo que por ahí soñamos. Y justamente esa es parte Tal del cual. sueño. Mira, yo era una de las personas que repetía siempre verdad, memoria y justicia. Tenía creo que 15 años y repetía siempre eso y creía en ese relato. Hasta que un día en el colegio un profesor me hizo salir, bueno, estaba dando una clase de lenguas y empezó a hablar del 24 de marzo. Y yo, era de casualidad, había visto como en la página 7 8 de Google de ese momento que habían existido grupos guerrilleros que querían tomar el poder, que no habían sido 30.000 los desaparecidos, pero lo había leído así muy por encima, ¿no? No tenía idea yo. Y ese día en el colegio levanté la mano, pregunté si eso había sido cierto. A la primera pregunta el profesor me dijo, Nahuel, no le llenes con tus ideas la cabeza a tus compañeros, y me dijo que me calle. Pasaron 2 minutos, volví a levantar la mano porque él seguía hablando del tema, volví a levantar la mano, le pregunté, creo que en ese momento no me acuerdo cuál había sido la primera y la segunda pregunta, pero pregunté si era verdad que no habían sido los 30.000 los desaparecidos, y él me invitó a retirarme del curso, es decir, me echó del curso. Claro. Eh, Ese fue, yo creo que el inicio de todo. Después yo estaba en Córdoba, estaba en una fiesta que se llama el Bosquecito en la Facultad de Comunicaciones, y porque repito, soy joven, me gustaba, antes salía más de joda que ahora, pero era de salir y siempre obviamente mi pasión es la política y hablar de esos temas. Y en esa fiesta conozco a una chica, tenía 28 años y estaba en cuarto año de psicología. Y surge, son fiestas al aire libre, fiestas bien de izquierda, pero surge ahí el Claro, tema claro. y empezamos a hablar de la década del 70. Bueno, ella empieza a hablar y empieza a hablar mal de la institución de los militares, empieza a decir lo de los 30.000 desaparecidos, bueno, empieza a tener varios errores históricos, por así decirlo. Pero cuando se calla, yo le dije, te voy a hacer 3 preguntas. Y le dije, la primera, le pregunté cuándo había comenzado todo esto, todo lo que ella estaba hablando. Yo a todo esto ya venía haciendo mis investigaciones y ya tenía la idea de escribir el libro, de hecho ya había avanzado con el libro. Y ella me dice una fecha que conmemoramos todos, que fue el 24 de marzo de 1976. Bueno, yo ahí noto el primer error, porque eso todavía es de ignorante sostener que eso comenzó el 24 de marzo, como por ahí nos hacen ver en la película La Noche de los Lápices, que los militares se levantaron un día y dijeron vamos a tomar el poder. Bueno, eso no Vamos a poder, existió. claro. Eh, la segunda pregunta que le hice fue, creo que si sabía qué significaba ERP, qué significaba FAP, qué era FAR y qué era Montoneros. Me dijo que ERP no sabía lo que era, que FAP tampoco, que FAR tampoco. Para los que se están uniendo, ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias,
Y cuando llegan los montoneros me dice, montoneros sí, eran jóvenes como nosotros que militaban en política. Bien, perfecto. Ahí veí el otro error histórico. Yo, por ejemplo, nunca pondría en una de mis casas una fábrica de bombas o ponerme a fabricar armas para hacer militancia política, ¿no? Claro. Así que ahí tenemos una diferencia importante. Y la tercera pregunta, si mal no recuerdo, le pregunté, no me acuerdo bien, pero qué opinaba de lo que había sucedido. Y ella volvió a decir eh, de que el ejército había tomado por la fuerza, de que no se podía pensar, bueno, toda una sarta de cosas. Le dije, mira, en este tema sos una completa ignorante. Agarrá y empezá a buscar, yo le dije tal cual, yo le había pedido el número, todo, tal cual claramente no pasó, ni sucedió nunca nada, obviamente. Le dije justamente que era una completa ignorante, le pregunté, le dije, mirá, estudiá o intentá leer sobre el ERP, nada más. Yo pensaba que eso nunca iba a pasar, pero pasó 2 semanas de esa fecha y esta chica me escribe por teléfono, por WhatsApp, y me dice, mira, Nahuel, si he ofendido a alguien, te pido disculpas, realmente en ese momento no sabía lo que decía. Pasaron otras 2 semanas, o una semana y media, y me volví a escribir y me dijo, Nahuel, tenía razón, yo era completamente ignorante en este tema. No quiere decir, me dice, que yo piense como vos, pero realmente yo no Claro. sabía absolutamente nada de lo que había pasado. Y eso fue lo que me dio a mí el incentivo de decir, bueno, tengo que escribir un libro donde tenga sentimentalismo, donde podamos visibilizar a las víctimas y además donde tenga historia. Y ahí fue donde se completó la obra que tenés en las manos. De hecho, en Argentina la primer víctima del terrorismo es en el año 1963, creo que es, Guillermina Cabrera. 3 años tenía cuando le vuelan la casa, pleno gobierno democrático. De hecho, justamente acá vamos al principio de lo que te comentaba el video que estoy tratando de hacer. Eh, Cuba envía a sus infiltrados, Cuba envía a su servicio de inteligencia a la Argentina para empezar con los focos guerrilleros. En ese momento estaba la teoría del foquismo. El foco es, vos empezás a aprender como llamitas en todo un país con comandos guerrilleros. Bueno, Cuba fue quien envió personal de inteligencia y personal de su ejército de la República Argentina en pleno gobierno de Ilia. De hecho, hay algunos nombres que a mí ya se me han ido, pero que después fueron ministros de defensa de Cuba, gente que estuvo acá y que mató gendarmes, que mató soldados, que mató militares en pleno gobierno democrático. Ahí Mark Twain escribía en uno de sus libros una frase que siempre me quedó, que dice, es más fácil engañar a un hombre que convencerlo de que ha sido engañado.